Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, sí, Listo. profe. Ya, entonces, hoy día vamos a hacer gestión de riesgos. Ya, habían visto, bueno, ¿de dónde vamos a empezar eso? En el acta de constitución, ya, ahí se les pidió los riesgos iniciales, o los riesgos más graves del proyecto. En esta parte eso se amplía, se especifica más, hay algunas herramientas para eso. Ya, ¿qué tenemos? Igual que las otras, solo esta semana, diapositivas, ya, la hoja de datos de riesgos, que es lo que vamos a, que es lo que va a llenar hasta el sábado, diapositivas la teoría. De la teoría vienen el primer control, que es mañana, ya de mediodía a medianoche. Ya, y va a haber un control de tipo PMP que es el sábado de mediodía a medianoche, ¿no? O sea, ya más después de que lo hayamos visto, digamos, en la práctica, ¿no? Y el mismo sábado me suben ¿para cuándo he puesto el límite de este? Para el 29 de noviembre lo amplié un poco más. La fecha de entrega, 29 de noviembre a medianoche, el sábado 28 de noviembre a medianoche, para que entreguen para que suban el análisis de riesgos, de esta hoja de datos de riesgos. Es sencillo. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo se hace. No están las diapositivas. Perdón, que es gestión de riesgos. ¿Dónde está? Pues, ¿qué herramientas se usan? Hay dos tipos de análisis: análisis cualitativo de riesgos y análisis cuantitativo de riesgos. ¿Ya? El cualitativo es priorizar, es básicamente priorizar los riesgos. Ya, antes de eso, a ver, mejor esto. ¿Ya? ¿Qué es un riesgo? El concepto de riesgo. Ya, el concepto de riesgo se resume en cualquier evento que puede ocurrir, que tiene una probabilidad de ocurrir, ¿no? Que tiene una probabilidad de ocurrir, por eso se habla de probabilidad, y que puede impactar en el proyecto. Esos son los dos elementos del riesgo. Y siempre el riesgo se dice así, es la probabilidad por el impacto. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen más sencillo y el concepto más rápido de encontrar de riesgos. Es algo que puede ocurrir que va a impactar en el proyecto. Y puede ocurrir es que tenga una probabilidad de que ocurra, ¿ya? Y impacto es que ocasione algo. ¿En qué aspectos? En lo económico, en lo temporal y en lo técnico, es decir, en los tres clásicos: alcance, tiempo y costos. Si ese evento que podría ocurrir ya ocasionaría que el proyecto, no sé, se demore un mes más o 2 semanas más, o cueste $20,000 más, o $30,000 más, o no evite que haya algún, que se alcance alguno de los objetivos, entonces se categoriza como riesgo. Eso es un riesgo. Ahora, hay riesgos positivos y riesgos negativos, es decir, puede haber eh, eventos que ocurran, ya que aumenten eh, que, por ejemplo, sean positivos, entonces puedas ahorrar dinero en el proyecto, o haga que el proyecto gane más, tenga más ingresos, o puede haber eventos que hagan que se haga más rápido el proyecto, es decir, ahorres tiempo en hacer el proyecto, o que Exacto. Y, logres mejores objetivos. ¿Sí? profesor, disculpe que me interrumpa, pero, o sea, yo lo entendía más por el tema, bueno, estaba leyendo un poco, pero supuestamente los riesgos afectan directamente al proyecto, pero no primero, o sea, no debería primero afectar al cronograma o al valor planeado. O sea, ¿no chocaría más con eso o choca con eso y eso es lo mismo que el proyecto? Es lo mismo que el proyecto, o sea, el valor planeado y todo eso son medidas de qué también estás haciendo el proyecto, por ejemplo, en tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es un riesgo. Si afecta el tiempo, ya, o sea, alarga el tiempo, va a afectar, va afectando así el proyecto, va a hacer que por ejemplo, tus mediciones del valor ganado bajen, ¿no? O sea,
menores a 1, el SPI y el CPI. Pero eso es producto de ese evento, ¿no? Entonces, recuerden, probabilidad de impacto en esos tres aspectos. Y ahora, la probabilidad, ¿cómo se mide? La probabilidad es un porcentaje, ¿no? De 0 a 100%. Y el impacto, ¿cómo lo medimos? En el caso del tiempo es en días, semanas, lo que ustedes hayan puesto en su proyecto. En el caso del costo en dinero económico, en dólares, en soles. Y en el caso del alcance, en objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un proyecto, ya que sea la instalación de torres de comunicaciones para crear una pequeña red de comunicaciones propia. Nosotros tengo que instalar, no sé, 20, 30 torres en una región geográfica, X, ¿no? Para el proyecto definido, ¿cómo defino mi tiempo? Que demora 32 semanas. Es que es buen tiempo, porque más de la mitad de un año. Entonces, 32 semanas para instalar todas las torres donde yo quiero ponerlas. ¿Cómo mido mis costos? El proyecto me va a tomar 32 millones de dólares, $1 millón por torre instalada. ¿Ya? Y ¿cómo mido mi alcance? Lo mido en la cantidad por ejemplo, la cantidad de torres que se van a instalar, que sean 32, o lo mido en el alcance geográfico. Lo podría medir, por ejemplo, en kilómetros cuadrados de extensión que tiene acceso inalámbrico, digamos. ¿No? Entonces lo puedo medir para 32 torres. ¿Cuándo será? 1.500 kilómetros cuadrados, digamos. Me estoy imaginando ahorita un proyecto de ese tipo. Entonces tengo esas tres cosas. Entonces tengo que imaginarme qué cosas podrían afectar a mi proyecto, que harían que me cueste más de 32 millones de dólares, o que harían que me demore menos de más de 32 semanas, o que el alcance de mis torres sea menor a 1.600 kilómetros cuadrados. No sé, cualquiera de esas tres cosas lo afecta. Igual viceversa, si fuese positivo. ¿Podría pasar algo que haga que me cueste menos de 32 millones? Podría pasar. ¿Podría algo que haga que me demore menos de 32 semanas? Podría pasar. O que el alcance sea mayor, podría pasar. No sé, las características del terreno no eran las que esperaba y por lo tanto mi alcance de cada una de las torres es mayor o menor. ¿Ya? Entonces, ¿eso puede pasar? Sí, lo calculan la probabilidad y sí puede pasar. Entonces, imaginémonos ese escenario. ¿Ya? Y a partir de esa definición de riesgo, ustedes pueden hacer los dos análisis, el cualitativo y el cuantitativo. ¿Ya? A ver. A ver, un ejemplo más de probabilidad de impacto. Imagínense que su proyecto es acá en Arequipa. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un terremoto en Arequipa? Mayor de grado 7. Y su proyecto es de construcción, un puente, un viaducto, un puente, como por ejemplo el del Chilina, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Un terremoto de más de grado 7 en Arequipa. ¿Cuánto piensan que es la probabilidad? ¿O cómo la calcularían? Pero, o sea, profesor, ¿qué unidades podríamos usar ahí? Porque es una vez al mes, una vez al año, pero, o sea, ¿dónde podríamos ver eso? Porque es un poquito complicado. Probabilidad es un porcentaje, ojo. Ahora, es una probabilidad, ¿no? O sea, puede que pase, puede que no. Sí, puede No, ser uno con 365 días al año. Mm, Sí, se puede calcular así, pero recuerden que la probabilidad se calcula en un porcentaje, ¿no? O sea, primero, ¿cada cuánto hay un terremoto de grado 7 en Arequipa? Más o menos. Recuerden que es probabilidad, estadísticamente. La 7 años. última vez fue hace 15 años. Fue el 2002, ya van 20 años. Ya estamos un poco tarde. En promedio son cada 15, sí, 15, 20 años. Ya estamos llegando al límite. Más o menos, ¿no? Entonces, no es algo tampoco muy fijo que va a haber cada 20 años temblor. Pero se puede calcular se puede estimar esa probabilidad, ¿no? ¿Cómo? Con el dato histórico, ¿no? Entonces, cada 20 años en promedio hay un terremoto mayor de grado 7. Entonces, ¿cómo calcularías? ¿Cuánto me va a durar cuántos son 20 años en meses? Son 240 meses.
¿no? Voy a abrir un Excel por acá. Entonces son cada 240 meses. Entonces podemos decir que cada 240 meses hay un terremoto, un evento, digamos, en promedio. ¿Cuánto? Les dije, en el proyecto que les dije es 32 semanas. Y 32 semanas son 8 meses. Entonces, durante 8 meses va a haber, es tu proyecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que en esos 8 meses haya un terremoto, haya un evento cada 240? Entonces, hacen una regla de 3 simple, ¿no? Si una vez de cada 240, si uno equivale a 240, ¿cuánto equivale a 8? Entonces, 8 entre 240, 0.03. ¿Ya? Entonces hay un 3% de probabilidades, 3.3% de probabilidades, de que en ese periodo de 8 meses haya un terremoto mayor a grado 7. Entonces ahí ya tienes un cálculo, una estimación de probabilidad de tu impacto. Y lo otro que tienes que hacer es, ¿cuál sería el costo de ese impacto? Entonces ahí haces un análisis de el viaducto. ¿Qué pasa si hay un terremoto grado 7? Ya probablemente se derrumbaría parte de la construcción, por lo menos quizás no quizás no las torres centrales, ya que son muy sólidas, pero se podrían derribar los tramos. Ya, y calculan cuánto es el costo de volver a hacer esas partes que se derrumbarían, ¿no? Entonces lo ponen 15 millones de dólares, 20 millones de dólares. Ya, y ¿cuánto tiempo nos tomaría recuperar ya nos tomaría 3 meses más. Entonces ahí ya tienen el impacto. Ya, para un evento que puede ocurrir. Ahora, hay algunos eventos que no se podría pasar un montón de cosas. Entonces te llenarías de riesgos si no estuvieses limitándolos o categorizándolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el riesgo de un maremoto en Arequipa, ¿no? El impacto es altísimo. Pero ¿cuál es la probabilidad de que haya un maremoto en Arequipa? ¿No? Es prácticamente nula. O sea, no es posible. Para términos prácticos, no es posible. Ya, entonces, se tiene que medir. Ya, vamos a ver cómo categorizamos esos matemáticamente, o al menos con la herramienta necesaria para hacerlo. Pero eso, pues, si quería poner esos dos ejemplos, los vamos a usar para probabilidad de impacto. Entonces, tienen que hacer dos análisis, el cualitativo y el cuantitativo. ¿Ya? El cualitativo es solo en priorizar los riesgos. ¿Ya? Para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Los dos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, usan probabilidad de impacto. Hacemos primero el cualitativo porque aprovechamos para ahí hacer el cálculo de probabilidad y de impacto. Por eso usamos ese. ¿Dónde está ubicado? A partir de la definición del alcance. Recuerden que la definición del alcance es la salida del acta de constitución, de ahí la van a sacar ustedes. Ya ahí tienen los riesgos iniciales, amplían esa cantidad de riesgos, ¿ya? Y esos empiezan a identificarlos. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿cuál es la herramienta por excelencia que es la que van a usar ustedes, que usamos? La llamada matriz de probabilidad e impacto. A ver, un momentito, ya está. La matriz de probabilidad de impacto. ¿Ya? Entonces, seleccionan cada uno de los riesgos y recuerden, como el caso que yo les he aplicado. A ver, un ratito. Algo me está faltando acá. Lo vemos ahorita. ¿Ya? Entonces, identifican cada uno de ellos. Un ratito. ¿Ya? Y para cada uno de ellos van a definir su impacto y su probabilidad, tal como hemos hecho ahora, y lo van a poner en una matriz. Y de ahí van a seleccionar cuál de ellos, ¿ya? Con cuál de ellos van a trabajar. Acá está. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer es... A ver, esperen un ratito, por favor. No sé por qué se ha desordenado todo esto.
Ah. ¿Ya? Entonces van a analizar cuál es el impacto, como vemos Perdón, primero van a categorizar los riesgos. Ya esto sería usualmente en el plan de gestión de riesgos. No lo vamos a hacer porque es más, tomaría más tiempo. Ya, pero primero los categorizan. Y, por ejemplo, ¿qué ejemplos podrían tener de categoría? Técnico, externo, organizacional o de gestión de proyectos. Y a su vez ahí tienen riesgos técnicos. ¿Cuáles serían riesgos específicos de la tecnología, de los requerimientos, de análisis? Los riesgos externos, por ejemplo, problemas con los subcontratistas o los proveedores, con el cliente, organizacionales, ya, que algún trabajo no se haga muy bien, que alguna parte del personal no esté suficientemente calificado, por ejemplo, y no realice bien el trabajo. Algunos riesgos estrictamente de gestión de proyectos, por ejemplo, en la planificación, en la cultura, en los estimados, etcétera. Entonces tienen una infinidad de riesgos que pueden obtener. No se cierran a los riesgos normales y comunes, ¿no? Porque puede haber un montón de riesgos que pueden actualizar. Cada uno de ellos lo deben analizar de acuerdo a su probabilidad de impacto. Y ahí van descartando. Si la probabilidad es muy baja, ya digamos, y el impacto es muy bajo, se van a descartar. ¿Ya? Por eso, hagan un descarte inicial en el tipo que yo les digo, o sea, maremotos, etc. No descarten todos. Por ejemplo, terremoto tendrían que analizar si hay un riesgo que valga la pena analizar. Y así otros. ¿Ya? Eso se hace con la matriz de probabilidad de impacto. ¿Qué es la matriz de probabilidad de impacto? ¿Ya? Es una matriz donde cada uno de los elementos, cada uno de estos puntos, representa un riesgo. ¿Ya? Entonces le van a poner un código a ese riesgo y ese código al lado con un punto lo van a poner acá. Acá el impacto y acá la probabilidad. Entonces, digamos que yo tengo el tema del terremoto, el que les comenté del terremoto. ¿Ya? Como la probabilidad es 3%, recuerden que acá es una de probabilidad, lo vamos a tener en esta parte del elemento. Ahorita vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Lo vamos a tener por esta parte del elemento. Pero como el impacto es alto, ¿ya? Porque un terremoto de grado se va a tener un impacto alto, ya va a estar acá, más o menos. Entonces, ese caso estaría acá o acá, ¿ya? En probabilidad de impacto. Ese sería el terremoto. ¿Cuál habría otro riesgo posible? A ver, en el caso de sus proyectos. Por ejemplo, en el caso del bus de turismo autónomo, ya me puedo imaginar un riesgo, ¿no? Que sería que la comunidad se oponga. No sé, lo van a poner a alguna comunidad y la comunidad por alguna razón se puede oponer. Ya, entonces eso podría tener un impacto alto y tendrían que medir la probabilidad de que ocurra, ¿no? Imagínense que la probabilidad sea alta, ¿no? Entonces lo van a tener que ubicar por acá. Entonces ese se va a priorizar más. Podría haber un ejemplo de alta probabilidad y poco impacto, ¿no? Por ejemplo, algunas dificultades técnicas dado que es un proyecto de desarrollo. A ver, vamos al tema de los de explosivos, de los camiones de explosivos autónomos. La probabilidad de que alguno de los volquetes no funcione correctamente, ¿no? Entonces, alguna parte técnica, ¿no? La parte de la conducción autónoma, que los resultados no sean los esperados. Eso podría tener una alta probabilidad, pero el impacto sería poco. ¿Por qué digo que el impacto sería poco? ¿Ya? Porque esos temas se resuelven. O sea, te demoran más tiempo en resolverlos, pero como son temas técnicos, más tiempo y más costo, pero se pueden resolver. Entonces, el impacto final es poco. Lo vamos a ver ahora también que vamos a la matriz. Y puede haber otros de baja prioridad, ¿no? Que el impacto y la probabilidad es baja, ¿no? El problema que le dice maremoto que estaría por acá, ¿no? O sea, su prioridad es tan baja que no lo van a ver. Ellos estarían por acá. Los van a analizar, pero su prioridad es baja. Lo mismo acá, este es otro ejemplo de probabilidad de impacto, como ven. ¿Ya? Y como la probabilidad del impacto puede ser
positiva o negativa, esto forma esta matriz, que es la que van a hacer ahora. ¿Ya? A los riesgos negativos se les llama amenazas, a los riesgos positivos se les llama oportunidades. ¿Ya? Y acá ustedes van a hacer una categorización. ¿Ya? Van a hacer 3 de estas matrices, ojo. ¿Ya? ¿Por qué les pido 3 de estas matrices? Porque tienen que medir el impacto en función a el alcance, el tiempo, ¿ya? Y el costo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya voy a abrir ahorita la matriz. A ver, un ratito. Recuerden que empiezan con una matriz de riesgos. ¿Ya? Luego vamos a usar este registro de riesgos. ¿Ya? Entonces empiezan con este. ¿Ya? Le ponen UD, R1. ¿Ya? En el ejemplo que yo les puse, ¿ya? A ver, vamos a hacer los dos, un terremoto. Pero lo voy a poner, recuerden que esto también varía de proyecto a proyecto. Por ejemplo, un terremoto, el cálculo que hicimos con terremoto, ¿qué pasaría si el proyecto se acaba en 2 semanas? ¿No? Que es un proyecto de 2 semanas. Entonces, la probabilidad de que haya un terremoto de grado 7 en ese periodo de 2 semanas se disminuye mucho. Y si disminuiría tanto, ya no necesitaríamos considerarlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para mi proyecto de 32, de instalación de 32 torres, 32 semanas sí podría ser que haya un riesgo, y que sería de un 3%, digamos. ¿Ya? Entonces, calcula esa probabilidad de terremoto. Presencia de terremoto. Ya, pues ponen la descripción del riesgo, ¿no? Terremoto de grado 7 o mayor. Ya, causas de riesgo naturales. Ya, en estado, ¿qué tienen que poner? Ya. Pueden poner activo, ya que se empiezan siempre con activo. ¿Por qué? Es el estado actual. Entonces, es un riesgo activo, es un riesgo que puede ocurrir, ¿no? Va a haber riesgos, por ejemplo, ponen un riesgo subida del dólar, ¿no? Un disparo del dólar mayor al 50%, 80% de su valor. Ya, eso solo es para el momento de las importaciones, ¿no? Si sube el dólar y la mayor parte de tu equipamiento está en dólares, va a subir el costo del proyecto. Ya, entonces ahí el Estado, por ejemplo, ya una vez que ya han realizado las importaciones, ya han gastado los dólares para comprar, ya no les afecta. Entonces, este pasaría inactivo, es decir, ya no hay probabilidad de que pueda ocurrir y ya no tienes que considerar. En este caso, el terremoto de grado 7 mayor puede ocurrir a todo lo largo del proyecto, entonces va a estar activo a todo lo largo del proyecto. Siempre empieza con activo. Casos de riesgo naturales, probabilidad 3%, ¿ya? Impacto, ¿ya? Y yo acá empiezo a hacer mis cálculos, ¿ya? ¿Cuánto sería mi impacto en alcance, ya de un terremoto? Y ustedes estiman que se podrían derribar, podrían caer hasta 4 torres de las que yo tendría que instalar. Entonces, si yo estoy midiendo mi alcance en torres, yo pongo 4 torres de comunicación. Luego, no vamos a hacer calidad, esto no lo consideren. ¿Y cuál sería mi impacto en el cronograma? Reponer esas 4 torres sería, en el cronograma, reponer esas 4 torres me costaría 4 semanas. Y el costo, $4 millones. De dólares. ¿A qué puntaje yo le doy a eso? ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que decidir y tienen que poner un rango. Ya, entonces, a ver, eso lo voy a mostrar mejor en la matriz. Debería estar acá. A ver, vamos a buscar.
Matriz de probabilidad de impacto. Vamos a ver si esta es buena. Ya, acá está. Entonces, esta va a ser la matriz de probabilidad de impacto que van a hacer. Ser una matriz, perdón, 3 matrices para cada uno de los riesgos. No, perdón, 3 matrices para el proyecto. ¿Ya? Y acá ustedes van a poner esta parte. Digamos, esta es mi matriz de costo. Esta es mi matriz de tiempo. Y esta es mi matriz de alcance. Ya, entonces, para mi proyecto, ¿yo cómo estoy midiendo mi alcance? Lo estoy midiendo en cantidad de torres. Ya, entonces yo tengo que definir qué considero yo un impacto bajo, medio y alto. ¿Ya? Y el impacto lo van a medir, se puede medir en porcentaje, pero no lo recomiendo, lo van a medir en cantidad, en mi caso yo lo voy a medir en cantidad de torres. Entonces, si impacta la instalación y al final mi proyecto no va a instalar una cantidad de 4 torres o más, de una torre, voy a considerar un impacto bajo. Lo voy a considerar un impacto medio de 1 a 2 torres, a 3 torres. Un impacto alto de 3 torres a más. ¿Ya? Lo mismo para el lado de las oportunidades. ¿No? Si sería raro, pero si hay alguna circunstancia que me permite instalar una torre más, o una de 13 torres más, o 13 torres más, lo voy a obtener. ¿Saben qué? Mejor voy a cambiar esto para que sea más claro. Lo voy a poner en área geográfica. ¿No? Entonces, digamos que me reduce mi área de cobertura en 100 kilómetros cuadrados. Si me reduce mi área de cobertura en 100 kilómetros, 100 a 200 kilómetros cuadrados, o si me reduce mi área de cobertura en 200 kilómetros cuadrados a más. De esta manera yo puedo medirlo. Eso es lo que ustedes tienen que calibrar, cómo medir para que sea efectivo este análisis. Y ya lo tengo acá. Entonces, así voy a calcular. Ahora, alto, medio y bajo. En probabilidad. Usualmente, ya ustedes dirían, puedo poner de 0 a 33%, de 33 a 66 o 66 a 99. No hagan eso. ¿Por qué? Porque los riesgos generalmente, si ya están en 99 o 98% de probabilidad, es una certeza. Entonces, eso generalmente no se considera un riesgo. Ya cuando es algo que ya es casi certero de que va a ocurrir, no lo ves en análisis de riesgos. Eso tienes que considerarlo cuando haces tu proyecto. ¿Ya? Entonces, pueden considerarlo, por ejemplo, de un 40% a más, una probabilidad alta. Esto va a variar de proyecto en proyecto. Hay proyectos más arriesgados en general y proyectos menos arriesgados. Yo puedo poner acá de 10 a 40%. Y una probabilidad baja, y ahí tienen que hacer un corte, por ejemplo, de 2 a 10%. ¿Por qué pongo de 2 a 10%? ¿Ya? Porque probabilidades de ocurrencia menores probablemente no las considere. ¿Ya? O sea, ya ni las voy a considerar en mi análisis, porque si no tendría que analizar todas las cosas posibles que puedan ocurrir. Entonces tengo que acotar eso. Entonces para eso me sirve esto, para acotar esa. Alto, medio y bajo. Todas las matrices, la escala de probabilidad debe ser la misma. Alta, medio, baja. Y lo que va a variar es esta escala, la escala de impacto. Entonces, si mi proyecto es 32 millones de dólares, ya en este caso estamos en costo, perdón, no, acá es tiempo. Entonces, si mi proyecto dura 2 semanas, yo voy a considerar un impacto bajo si me alarga el proyecto 2 semanas, si me alarga el proyecto de 2 a 6 semanas, lo considero medio, mayor a 6 semanas, alto. Opuestamente, lo mismo. Si me ahorra 6 semanas, es un impacto alto. Si me ahorra 2 a 6 semanas, es una oportunidad con impacto medio. Y si me ahorra 2 semanas, es una oportunidad, una amenaza con oportunidad baja.
¿Ya? Y finalmente, para oportunidades y amenazas, en tiempo. Perdón, en costo. Entonces yo le puedo poner en bajo de 0 a $100.000. De 100.000 a $200.000. Y mayor a $200.000. Lo mismo en la otra. Yo lo voy a definir acá. Y esos son mis niveles de impacto. Otra cosa que tengo que definir va a ser, ahora lo van a ver, con cuánto peso le doy a cada uno de ellos, a impacto medio y bajo. Entonces ya lo tengo acá definido. Entonces, ¿cuál era mi probabilidad? 3%. Entonces, es una probabilidad de impacto baja. ¿Ya? ¿Cuál es en este caso, pues, caerían 4 torres, ¿ya? Y 4 torres, bueno, acá ya tengo que cambiarlo, por ejemplo, me tomaría, hago el cálculo y sería 400 kilómetros cuadrados que perdería de cobertura. Entonces ahí ese impacto es alto, ¿ya? Y en un impacto alto yo le voy a poner un valor de 3. ¿Ya? Me tomaría 4 semanas. 4 semanas lo considero un impacto en tiempo medio. Y el costo, que sería de $4 millones, es alto. Entonces al medio yo le voy a poner un valor de 2. Al alto, igual que en el otro caso, le voy a poner un valor de 3. Y ahorita vamos a ver esto de las estrategias, pero así voy llenando. ¿Ya? Tengo que hacer esto para varios. ¿Ya? Entonces, una vez que encuentro este R1, ¿dónde lo voy a ubicar? En alcance, en cronograma y en costo. En probabilidad siempre va a estar en bajo. Entonces, ese R1 va a estar, acá está en medio, es una amenaza media, entonces va acá, o una probabilidad, perdón, baja, va acá. En tiempo es alto, perdón, en costo es alto, entonces va acá. Y en alcance es alto. Este alcance, acá está. Entonces el alcance es alto con probabilidad baja, R1. Revisemos, medio, alto. Alto está acá. Acá está mal dicho sea de paso. Esto debería ir. Es alto, medio y bajo. Entonces va acá. Entonces ya he ubicado mi matriz de probabilidad de impacto para ese riesgo. Ya, si yo quisiese hacerlo, voy a hacer rápido, al ojo lo voy a hacer. Por ejemplo, un riesgo positivo de que baje el dólar. No que suba, sino de que baje el dólar. Un riesgo positivo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que baje el dólar por debajo del 30%? Entonces, usualmente sería baja, ¿ya? Pero con este tema de que tenemos 3 presidentes en una semana, la probabilidad se ha vuelto probablemente media o alta. ¿Ya? ¿Y cuánto me costaría? Hacen el análisis de cuánto les costaría esa bajada del dólar, ¿ya? En el proyecto. Esa bajada del dólar, es alterar el dólar. ¿No? Entonces hay una probabilidad, y en este caso es que baje el dólar, ¿ya? Y sí, sería un impacto bajo, yo estimo, ¿no? Entonces acá estaría como oportunidad. ¿Ya? Entonces ahí le pondría el R2. ¿Ya? Luego, en términos de tiempo, no afectaría en nada, porque no afectaría la probabilidad. Entonces ni siquiera se pone en la matriz de tiempo el R2. Y en términos de alcance tampoco, ¿no? Porque no habría una oportunidad, no afectaría el alcance, solo afectaría en tiempo. Entonces solo se pone ahí. Lo mismo acá, ¿no? No se pondría nada ni en cronograma ni en costo, ni en cronograma ni en alcance, solo en costo. ¿Ya? No, así van haciendo sus
sistemas. ¿Ya qué hacen con eso? Una vez que ubican sus riesgos acá en la matriz, ¿ya? Evalúan su urgencia, para eso existe esa calificación, ¿ya? Alta, media y baja, ¿ya? Y luego hacen un análisis cuantitativo en que van a revisar esos valores, ¿ya? Estas son las herramientas que se usan, eso está en la lectura, y usan entrevistas, distribuciones de probabilidad, análisis de sensibilidad, análisis de valor monetario esperado, modelado y simulación para obtener ¿qué? Esos impactos y esas probabilidades. Una manera de obtener, por ejemplo, para un terremoto es fácil calcularlo, pero para las probabilidades para otras cosas son más complejas, porque son sistemas en sí más complejos. Entonces, una manera de hacerlo es modelado y simulación. Modelar cómo va a ir el proyecto y hacer 200 simulaciones y obtener la probabilidad de que haya. Otra manera que es muy interesante es esta, que es el árbol de riesgos. Ya en el árbol de riesgos tienen una condición, que pueden elegir dos cosas, ¿ya? Y cada una tiene un impacto, estos cuadrados. ¿Ya? Y luego multiplican esas condiciones para obtener una probabilidad y un impacto para cada una de unas 18 o 32 posibles alternativas que la serie de elecciones que ustedes han hecho han logrado obtener, han ocasionado, digamos. Este es un ejemplo, por ejemplo. Digamos que sea un proyecto que con publicidad o sin publicidad obtiene resultados distintos. Entonces yo digo, yo hago un cálculo, ¿no? Con publicidad puedo obtener un ingreso de $475,000. Sin publicidad, perdón, este es el costo, $475,000. Sin publicidad, $300,000 me cuesta el proyecto. Y hay dos probabilidades, que con la publicidad tenga una probabilidad de éxito y una probabilidad de no éxito. Acá está 0,5, 0,5. Y esta podría variar. ¿Ya? Yo multiplico esos valores por esas probabilidades, que pueden ser varios escalones de este árbol, y me va a obtener un valor del proyecto, es mi ganancia del proyecto. ¿Ya? Que yo puedo hacer la diferencia, ¿no? Fíjense cómo en un escenario el valor puede ser 850,000, el impacto económico. O el impacto puede ser 100,000, o el impacto puede ser 400,000 o 200,000. De esta manera yo puedo modelar eso, ¿no? Para tener un análisis, una estimación cuantitativa de lo que puedo hacer. Y una vez que hacen eso, obtienen esos resultados, planifican la respuesta. ¿Cómo planifican la respuesta? A través de dos matrices, ya que son producto directo, son estrategias que usan tanto para amenazas como para oportunidades. ¿Ya? Y esas son estas dos tipos de estrategias. ¿Qué usan para las amenazas? ¿Ya? Cuando el riesgo es, cuando el impacto es alto, ¿ya? Y la probabilidad es alta, es decir, hay una casi certeza de que algo va a ocurrir, ¿ya? Se usa mitigar, ¿ya? Es decir, no vas a poder evitar que ocurra si ocurre, no vas a poder bajarle el impacto, entonces lo que haces es reduces ese impacto. O sea, te pones en el escenario de que eso va a pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer para reducir esa probabilidad o impacto? Entonces, en el ejemplo que les puse de que en el caso del vehículo de turismo, es muy probable de que la comunidad no le guste y se oponga, y ese impacto sería alto, porque podrían tomar la carretera, podrían enemistarse con el alcalde y no les dé permisos, un montón de cosas que podrían pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que hallar estrategias que reduzcan esa probabilidad o reduzcan el impacto. Entonces, ¿qué puede reducir la probabilidad? Aunque cueste. Hacer antes tratamiento, hablar con las comunidades, hacer talleres para hablar con las comunidades, etcétera, ya para reducir esa probabilidad de que ocurra el problema. Ya, a ver. Otro ejemplo, uno de probabilidad, cuando es probabilidad alta, probabilidad baja e impacto alto, lo que se hace es transferir el riesgo. Entonces, es tener a una tercera persona que asuma parte del riesgo. ¿Ya? Parte del impacto de ese riesgo. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos acá? El que vimos del terremoto. Entonces, tiene una probabilidad baja de ocurrir, pero el impacto, si ocurre, sería alto. Entonces, si hay que transferir ese riesgo, ¿cómo lo hago? ¿Qué estrategia usarían ustedes para transferir riesgo? ¿Cuál se les ocurre? ¿Alguien?
para transferir el riesgo, profesor. O sea, no sería tomar, o bueno, tomar precauciones, pero no, no, no le entiendo bien esa parte, o sea, transferir el riesgo, o sea, transformar un Transferir, riesgo a otro. no, transferir el riesgo es de que los impactos que tenga ese riesgo, por ejemplo, económicos, los asuma otra persona, otro grupo, otra persona, otra empresa, que no los asumas Mm, tú. Por ejemplo, en el caso podría del ser, terremoto, sí, a ver, podría ser más que todo, bueno, en el caso de supervisiones, o sea, para cumplir los estándares, por así decirlo, para lograr un estándar, que venga una empresa de afuera y, o sea, que lo califique o que vea netamente eso, porque, bueno, o sea, es lo que imagino en lo que es tema de construcciones. mm, Profe, ojo que al- cuando estamos hablando de planificar la respuesta a los riesgos, ya estamos considerando, en este caso de transferencia, qué tienen que hacer para hacer que una tercera persona se hable. A ver, ¿quién estaba comentando? Perdón, me interrumpí. claro, profe, bueno, justamente tercerizar, o sea, sería o una opción, o sea, contratar Sí, uh-huh. Una opción a podría ser una... tercerizar, porque si pasa algo, la que va a asumir ese costo va a ser la empresa la que es tercerizado, porque igual te tiene que cumplir el contrato. Ya, ahora, un ejemplo clásico para terremoto. ¿Qué creen que hacen las empresas cuando hay terremoto? Cuando hay una probabilidad de terremoto. ¿O qué hacen para enfrentarse a esa probabilidad de un terremoto, de un incendio? Ese tipo de cosas con baja probabilidad y alto impacto. ¿Qué creen que haría una empresa? ¿O qué hace una empresa? O sea, pero es como que una subcontratación, profe, una contratación aparte de nosotros, algo así. Una opción es la subcontratación, pero el más común son los seguros. Por ejemplo, o sea, una empresa de construcción, lo más probable es que contrate un seguro, ¿ya? Y si hay el terremoto, igual para una prima, si hay el terremoto, le compensa, si no todo, buena parte de los costos. El seguro es el ejemplo clásico de transferencia, ¿ya? Porque tú le estás pagando a una empresa de seguros para, si me pasa algo en ese momento, si pasa esto, tú me pagas. Y la empresa ese es su negocio es el riesgo, ¿no? Obviamente tiene asegurados un montón de obras y de esas obras algunas les va a tener que pagar y otras no. Y ese ya es tema de ellos, ¿no? Pero de esa manera estás transfiriendo el riesgo. Si llega a ocurrir, te va a costar, siempre va a costar. Pues si te llega a ocurrir, hay una manera de amortiguar ese problema. Entonces, el ejemplo clásico de transferencia es el riesgo. ¿Ya? Para amenazas bajas, o sea, con probabilidad baja, impacto bajo, ya no se planifica respuestas, se acepta, eso se llama aceptar. Entonces, pero ¿qué es lo que sí tienes que hacer en ese caso? Puedes aceptar, no vas a tratar de reducir la probabilidad, no vas a tratar de reducir el impacto, pero en caso de que ocurra debes tener un plan de contingencia. O sea, ¿qué hacer nada más? ¿No? Eso se refiere a aceptar. Y cuando la probabilidad es baja y el impacto, perdón, la probabilidad es alta y el impacto es bajo, como la probabilidad es alta y el impacto es bajo, tienes que tratar de eliminar la causa del riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces con, al ratito mitigar, probabilidad alta, impacto alto? Entonces, en ese caso, ¿cómo eliminas la causa del riesgo? ¿No? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, probabilidad alta, impacto bajo. Ya, imaginen, voy a poner un ejemplo del el que vimos de maremoto. Ya, digamos que tienes que, no, a ver, uno que tenga probabilidad, a ver, probabilidad alta, impacto bajo. Ya, digamos que haya una probabilidad alta, ya, de que, vamos en este caso, hay una probabilidad alta de que varíe el precio del dólar, ya, de que suba el precio del dólar, ya, pero el impacto
ya digamos que su proyecto sea un proyecto de servicios que no tiene mucho presupuesto, mucha parte de su presupuesto es importación, que solo tienen que importar algunos equipos, que la mayor parte del costo sea honorarios, por ejemplo, entonces el impacto sería bajo. Ya, entonces lo que tienen que hacer es eliminar la causa del riesgo. ¿Cómo elimino la causa del riesgo? De que el dólar suba mucho en un proyecto de ese tipo. ¿Cómo elimino la causa de ese riesgo? Usando herramientas, bueno, equipos nacionales o Nacionales. que no tengan que ser importados. Exacto. Entonces, lo compro a un proveedor nacional que me va a cobrar en soles. ¿Ya? Entonces, ahí ya elimino esa probabilidad. No me va a afectar, porque, como el costo es bajo, o sea, el porcentaje del costo en ese escenario, ¿no? O sea, no tengo que comprar muchos equipos en términos de todo el costo del proyecto, entonces no me va a afectar mucho hacer esa diferencia. Entonces yo tengo que elegir estas 4. Si en mi caso, por ejemplo, ya, lo que tengo que hacer es ver más o menos dónde está mi amenaza R1, ¿no? Entonces mi amenaza R1 está en este cuadrante, en este cuadrante y en este cuadrante. Entonces más o menos dónde lo ubico, ya está ubicada acá, ¿no? En probabilidad baja e impacto alto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Transferir. Entonces, para el R1, que es el terremoto, mi estrategia va a ser transferir. Entonces, transferir el riesgo mediante seguro. ¿Ya? Parte responsable, ¿quién va a tener que contratar eso? El director del proyecto. ¿Y cuáles son las acciones? Contratar un seguro que incluya terremotos. Como voy a tomar estas acciones, esa es mi estrategia, va a haber una probabilidad revisada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad revisada de que algo ocurra? No va a cambiar porque la probabilidad de que siga ocurriendo un terremoto va a seguir la misma. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi probabilidad de impacto en ese caso? Si hay un terremoto y yo ya tengo contratado el seguro, ¿cómo varía mi probabilidad de mi impacto? ¿Qué piensan ustedes? Profesor, ¿puede repetirse? Está medio entrecortado, no sé, no lo escuché bien. Ya, si yo tengo esta probabilidad de terremoto, o sea, mi riesgo es el terremoto. Yo he calculado que si hay un terremoto de mayor de grado 7, ya podrían colapsar 4 de mis torres, lo que me costaría 4 semanas más de proyecto y 4 millones de dólares más de costo. Pero yo contrato un seguro, ya hay un seguro que dice, si hay un terremoto, ya yo te voy a compensar económicamente, ¿no? Porque es lo que hace un seguro. Entonces, yo estoy revisando estas cifras de impacto y de alcance. Es decir, una vez que he contratado el seguro, me vuelvo a preguntar, ¿qué le va a pasar a mi proyecto ya con el seguro hecho? Entonces me pregunto, ahora que tengo el seguro, si ocurre el terremoto, ¿cómo va a afectar a mi alcance? Entonces acá tengo que volver a poner mi impacto revisado y mi puntaje revisado. Entonces, ¿cómo creen que va a afectar la presencia del seguro al alcance? ¿Va a disminuir, va a aumentar, se va a mantener igual? Bueno, si es como se llama. Se supone que está resarciendo el error del problema, entonces debería mantenerse igual. Sí, o sea, una aproximación es esa. También es válido, ¿no? Porque igual se van a caer las 4 torres. O sea, de todas maneras se van a caer las 4 torres. Pero ojo que acá estamos hablando ya del impacto final. O sea, al final esas 4 torres, en el caso de no tener seguro, no se reponen. Pero en el caso de que te den el dinero para reponerlas, sí las vas a poder reponer. Entonces ahí el impacto se vuelve 0 y se vuelve bajo. Ya, el caso que pones, por ejemplo, si es válido para el tiempo. El tiempo no lo vas a poder recuperar. O sea, te van a devolver los 4 millones de dólares, ¿ya? Pero tú vas a tener que seguir con las 4 semanas. Porque de todas maneras tienes que reconstruir lo que ocurrió. Las torres que cayeron las vas a tener que reconstruir.
y el costo va a reducirse, ¿no? Probablemente no se reduzca los 4 millones de dólares, pero si pagas, siempre se paga, siempre hay una prima, siempre la aseguradora no te paga todo. Entonces probablemente se reduzca, no sé, a 100 mil dólares. ¿Ya? El impacto se va a volver bajo. Entonces, con un costo de 1. Bajo. Ahora, ¿qué más tiene que tener su riesgo? ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Hay lo que se llama riesgos secundarios y riesgo residual. Un riesgo secundario es un riesgo que se ocasiona por la medida que tú has tomado. Entonces, por ejemplo, yo me imagino, a ver, ¿se acuerdan de Fukushima? ¿Alguien se acuerda de Fukushima, del desastre nuclear cuando hubo el maremoto en Japón? Claro, profe, sí. Mira, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe por qué fue? ¿Qué ocurrió que ocasionó el desastre? Así específicamente, aparte del mar. ¿Por qué el maremoto ocasionó el desastre? La explosión del tanque nomás, profe, nada más, pero no. Ya, a ver. Ya, ¿qué pasó? Fue un error de diseño. ¿Ya? Sí habían pensado que podía haber un maremoto. ¿Ya? O que podía haber un desastre natural que podría ocasionar problemas. ¿Y cuál fue su medida de compensación? O sea, ¿cómo se aseguraron de que ocurriese, de que en caso de un maremoto no hubiese problemas, una afectación? Ya, primero construyeron una barrera. Ya, tenía una barrera que había estado diseñado para maremotos, creo que de 4 metros, 5 metros de alto, y el que les vino fue de 6, de 7. Sobrepasó la barrera. ¿Ya? Y segundo, ¿ya? Que habían puesto todos los reactores nucleares, tienen un sistema de respaldo para seguir bombeando agua fría al reactor en caso de que se vaya la potencia principal, porque los reactores, ¿cómo están diseñados? Tienen bombas para enfriarse, pero esas bombas utilizan la misma energía del reactor. ¿Ya? Entonces, por seguridad, en caso de que falle ese sistema primario, tienen un sistema secundario en base a motores diésel, a bombas diésel, que tienen que actuar en caso de hacer. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema que tuvieron? El riesgo era el maremoto, y tenían dos opciones: o construyo mi planta en otro lado, o sea, más alto, que era mucho más costoso, o hago mi barrera. ¿Ya? Y lo que hicieron fue hacer la barrera, porque estoy seguro que hicieron el cálculo, ¿no? Ah, mira, la planta va a durar en operación 80 años, y la probabilidad de que haya un maremoto mayor a 6 metros en los siguientes 80 años es un 5%. Y dijeron, no vale la pena cambiar la ubicación de la planta, porque las plantas nucleares tienen que estar cerca del mar, porque de ahí sacan el agua para su proceso. Ya, entonces no valió la pena, pero sí, como medida, hicieron este cálculo, lo más probable es que hayan hecho esta respuesta, y como respuesta decidieron construir una barrera, ¿no? Que resistiese maremotos de más de 6 metros. ¿Ya? Ahora, esa barrera, ya, el hecho de que construyesen esa barrera, que ocasionó un riesgo secundario. ¿Ya? ¿Y cuál era el riesgo secundario? De que si al final sí había el maremoto, ¿ya? Y entraba el agua, los generadores diésel los habían puesto en la parte más baja de la planta, es decir, a nivel del mar, incluso por debajo de la barrera. Entonces, ¿qué pasó? Entró el agua, ¿ya? Y lo primero que barrió fue esos generadores diésel, que nunca se activaron, porque fueron barridos con la primera ola. Y pues eso ocasionó la planta. Si se hubiese construido, si se hubiesen revisado los riesgos residuales, en este caso ese ejemplo es un riesgo residual, si se hubiesen revisado los riesgos residuales, ya hubiesen dicho, ¿saben qué? Tenemos que construir estos diésel en el nivel 1, en el nivel superior, para que disminuya el riesgo de que los barra un maremoto. Entonces, como no se revisaron esos riesgos residuales, se produjo el desastre. ¿Y cuál hubiese sido un riesgo secundario? Si, por ejemplo, ellos hubiesen tomado la decisión de construir la planta más arriba, en otra zona más elevada,
Un riesgo secundario podría ser, por ejemplo, los derrumbes que podrían ocasionarse en una zona montañosa, digamos. Entonces, un riesgo secundario es un riesgo que se produce como efecto secundariamente a la solución que has propuesto. Y un riesgo residual es un riesgo que queda a pesar de que hayas ejecutado tu respuesta al riesgo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? El residual, a pesar de haber quedado la barrera en Fukushima, era que los motores diésel no estaban a nivel del mar. ¿Ya? Y un riesgo secundario sería el otro ejemplo, ¿no? En caso de que hubiesen decidido construir en otro lado, el riesgo de derrumbes. Incluso en esos dos casos también tienen que agregar lo que se llama un plan de contingencia. Ya en este caso no se pide, solo se pide que se desarrolle el plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencia es qué se va a hacer en caso de que ocurra. O sea, si a pesar de que han disminuido la probabilidad, si a pesar de que han contratado el seguro algo, el terremoto ocurre, ¿qué tienen que hacer? En este caso, no estoy considerando planes riesgos secundarios por el terremoto, no veo que haya alguno, tampoco riesgos residuales. Ya, pero sí tienen que poner un plan de contingencia, ¿no? Entonces, tendrían que poner plan de contingencia contra, contra terremotos, ya, ahí podrían poner algunas cosas, ¿no? Evacuación de personal, etcétera, todo lo normal, y una de ellas tendría que ser activación del seguro. Y finalmente los fondos de contingencia. O sea, a pesar de que contrates el seguro, este plan de contingencia va a tener un costo, ¿no? O sea, evacuar el personal, ver la contratación del seguro, que también tiene algún costo adicional, remoción de escombros, etc. Y ustedes tienen que calcular esos fondos de contingencia. Yo los estimaría, por ejemplo, en $10,000. Y el tiempo de la contingencia es cuánto tiempo solo atender la contingencia, es decir, solo remover los escombros, solo evacuar al personal, todo eso, ¿cuánto me va a costar? Entonces, probablemente me cueste una semana. Ya una semana más, adicional de esas 4 semanas que me va a costar el volver a construir las torres. Entonces, y así yo completo este. Lo mismo para las otras. ¿Cuántos riesgos les voy a pedir? Les voy a pedir 3 riesgos. Ya, de esos, no, perdón. 4 riesgos. Pero de esos 4 riesgos, uno tiene que ser negativo. Para cada uno de esos riesgos, recuerden 3 matrices, una para costos, otra para alcance y otra para tiempo, y una de esos registros de riesgos. ¿Ya? Para cada uno de esos 4. Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias para los positivos? De esos 4 riesgos, uno tiene que ser positivo, uno tiene que ser una oportunidad. ¿Y cuáles son las estrategias? Ya, la equivalente a transferir, es decir, probabilidad baja, impacto alto, es compartir. Y así como en el otro lado le das a una tercera a un tercero el impacto, en este caso compartes, ¿no? Entonces, ¿y cómo puedes compartir? Puede ser, por ejemplo, con tu cliente, ¿no? Entonces, mira, si... Ya, por ejemplo, tú estás haciendo esta instalación de las 32 antenas, la están haciendo para un cliente. ¿Ya? Y una de las probabilidades positivas, por ejemplo, sea que las antenas funcionen mejor de lo esperado. Y en vez de tener un alcance de 500 kilómetros cuadrados, tienes un alcance de 800 kilómetros cuadrados. Entonces, eso lo compartes con tu cliente. Digamos que sea una empresa de comunicaciones. Oye, mira, el alcance es mayor, es 800 kilómetros cuadrados. Vas a poder tener más clientela, vas a poder tener más clientes, vas a poder poner en tus datos de que tu cobertura es mayor. Entonces, simplemente eso es estar compartiéndolo eso. ¿Ya? ¿Cómo lo podrían relacionar? Alguien se podría avivar y decir, mira, oye, está saliendo 800 kilómetros cuadrados. Entonces, estoy obteniendo un mejor resultado. Págame más, dame un bono, algo así. ¿No? Eso no sería compartir, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Cuando la probabilidad es alta y el impacto es alto, lo que tienes es que en una oportunidad es mejorarla, es aumentar la probabilidad del impacto o aumentar la probabilidad aumentar la probabilidad o aumentar el impacto. Entonces, ¿cómo mejoro algo? ¿Ya? Explotar
significa es cuando la probabilidad es alta y el impacto es bajo. Entonces lo que haces es explotar, tratas de aumentar la probabilidad de que eso ocurra. Acá les voy a poner un ejemplo contrario. En un proyecto en que la probabilidad, digamos que un proyecto, el 90% del costo es importación de equipos. ¿Ya? Entonces, y que hay una probabilidad alta de que suba el dólar. Entonces, lo que haces es asegurarte de que todos los equipos sean importados o que los proveedores nacionales te coticen en dólares. Entonces, haces segura de que esa oportunidad ocurra. ¿Ya? Y finalmente, para oportunidades que tienen probabilidad baja e impacto bajo, lo que haces es aceptar esa probabilidad de impacto, ¿no? Entonces, ya lo aceptan, ¿no? Entonces, solo guardas una reserva para el proyecto. Así como guardas algo para hacer los costos, aquí pones la de aceptar. Ya, entonces, esas son las 4 estrategias para oportunidades. Ya, recuerden 4, una de ellas tiene que ser una oportunidad. Y usan estas estrategias. Recuerden, lo ponen primero en la matriz y luego lo ponen en la hoja en el registro de riesgos y eligen la estrategia adecuada. Hasta aquí consultas, preguntas. Esto es para el sábado. El sábado igual lo vamos a revisar, ¿no? De que vayan avanzando. Profesor, hay una parte de la teoría que estaba explicando y bueno, me quedé con la duda. No sé si puedo regresar a las diapositivas. Sí. Hace un rato mencionó el tema del éxito, si era, o sea, si lo vemos como éxito de publicidad. Esa diapositiva está un poquito atrás. Ah, ya. Ya, acá está. Sí. Claro. Si bien, o sea, ahí, por ejemplo, está dividiendo lo que es publicidad y sin publicidad, pero hay veces que se tiene un éxito, pero el éxito que se tiene no es el esperado. O sea, por así, uno espera el éxito al 100%, pero solo tiene el éxito al 80%, 70%. ¿Eso importa o no o es un análisis de manera general, no tan exacto? Ese análisis tú lo modelas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo yo he puesto éxito y no éxito. Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, con publicidad, en vez de poner acá 2 niveles, puedo poner 3 niveles. Como dice, 100%, 80%, 60%. Entonces, por ejemplo, el impacto con publicidad. Entonces, yo hago un cálculo y digo, hay una probabilidad de 20% ya de que sea 100% exitoso. ¿Ya? Hay una probabilidad de 20% de que sea 80% exitoso. Puedo tener acá 3, 4, 5 flechitas, etcétera, ¿no? Y hay una probabilidad del 50%, digamos, de que no sea exitoso, es decir, que no te aporte nada en el proyecto. Entonces yo puedo establecer esos niveles. Ya esto es derivado de un árbol que se llama árbol de toma de decisiones. ¿Ya? Que es así, ¿no? Probabilidades y acciones, condiciones y acciones. Entonces las probabilidades tú no las controlas. Ya las puedes calcular, pero no las controlas. Pero ¿qué es lo que controlas tus decisiones? Entonces, si yo a partir de este cálculo determino de que las probabilidades de tener éxito con la publicidad no son tan altas, entonces probablemente mejor sea tomar la decisión de no hacer publicidad. Y esa decisión, ese camino en esta decisión, tenga un mayor valor para mi proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya este es el valor añadido a mi proyecto. Y el valor añadido mayor es $850,000, de acuerdo a este cálculo. Entonces, ¿cuál debería ser la decisión que yo debería tomar? Hacer publicidad, según este análisis. Recuerden que son herramientas de análisis, ¿no? Tienen sus limitaciones también. A alguna gente no le gusta mucho usar esto, pero eso se usa para análisis cuantitativo. Claro, no, sí, profe, sino que, o sea, yo lo digo porque, bueno, yo lo entendí más porque de por sí, o sea, el hecho de tener una idea clara del costo que me va a tener, de lo que va a significar eso en el proyecto, le da un mejor respaldo al análisis que se da. Yo lo entendía más por ese lado. Es eso, es eso. O sea,
¿Qué ejemplo te pongo? O sea, si tú estás trabajando en un proyecto, ¿ya? Y vas a una reunión que te dicen, oye, ¿le hacemos publicidad al proyecto o no? Ya te ponen esa tarea. Y tú vas a la reunión la semana siguiente y todo lo que tienes es, dices, yo pienso que sí, por tal y tal y tal razón, ¿ya? Tiene mucho menos peso ese argumento que decir, miren, ¿saben que yo he hecho este árbol de decisiones, he calculado estas probabilidades de tal y tal manera, ¿ya? Y miren, estos son los resultados que yo voy a obtener en caso de que tome este lado. ¿Ya? Y haciendo el cálculo en 16 escenarios distintos que han salido, la mejor opción es hacer publicidad en medios de televisión y radio, ¿no? Y ya le saliste con una estrategia. Y si tú vas y expones de esa manera, va a tener mucho más peso tu análisis. Es un análisis mucho más pensado, digamos, y que probablemente te dé nuevos, incluso te abra los ojos a nuevos caminos que no los habías visto antes. Entonces, por eso se usa esta herramienta. Ah, ok, profe. Gracias, señor. Ya me despejó la duda. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ya, si no hay más consultas, ya nos vemos el día sábado. Avancen, porque todavía la entrega hasta la medianoche, de manera que el sábado lo que vamos a hacer es revisar su hoja de estimados y su matriz de probabilidad de impacto. Esta todavía no la he subido, la voy a subir a las 9, debe estar ya colgada. Ya, saludos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.